Dios está atrayendo gente hacia Él, de cada tribu, lengua y nación. En Lifeway nos sentimos honrados de proporcionar recursos que fortalezcan las iglesias y creyentes. Eso es lo que estamos haciendo en todo el mundo para unirnos a su misión. Nos damos cuenta de que la iglesia en algunos países tiene acceso sin precedentes a recursos confiables, discipulado y capacitación, pero esta no es la realidad de muchos países en los que estamos llamados a servir. De los 700 a 800 millones de cristianos evangélicos estimados en el mundo, el 85% vive en países donde los recursos son limitados. Ellos también tienen el mismo llamado, ir y hacer discípulos. Y por la gracia de Dios, el número crece cada día. El cristianismo está creciendo rápidamente en las naciones de África, Asia y Centro y Suramérica. Las buenas noticias siguen esparciéndose, pero hay un problema. Aunque están en la misma misión, muchos tienen muy pocos recursos y una abrumadora mayoría de los pastores de todo el mundo no tienen entrenamiento formal o están mal capacitados, lo que significa que esta buena noticia está en peligro, ya que muchos de los líderes de la iglesia están mal equipados para proteger a sus comunidades de falsos maestros que amenazan con alejar a las personas del evangelio. No queremos que esto suceda, no podemos ver que esto suceda. Necesitamos ayuda a estos líderes para discipular efectivamente a su gente, confiando plenamente en la esperanza del evangelio, para que esta emocionante historia de conversión de una generación no se pierda en la siguiente. La misión de Lifeway es ayudar a la iglesia en su misión de hacer discípulos no solo en algunos lugares, sino en todo el mundo. Esto es lo que estamos haciendo en todas partes para unirnos a Él en su misión. El año pasado, Lifeway Global distribuyó recursos a 164 de los 195 países del mundo. Lifeway Global llega a más de 4 millones de personas a través de recursos digitales e impresos. Publicamos en inglés, español y portugués y tenemos licencias en más de 60 idiomas. Henry Blackaby, autor de Mi experiencia con Dios, dijo: ¿dónde está trabajando Dios? Él está trabajando en las naciones y nosotros nos unimos a Él. Nuestro objetivo es pasar de millones a alcanzar a cientos de millones. Dios se está moviendo en la iglesia alrededor del mundo. Unámonos a Él en ese movimiento. Bueno, muchísimas gracias por permitirme compartir este video y esta presentación. Entonces, sin más preámbulos, quiero cederle la palabra a mi tocayo Manuel Elizondo, nuestro editor de Biblia Forman, para que empiecen con nuestro seminario. Muchísimas gracias, Emmanuel, por esta presentación. Y le damos muchísimas gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da de servir a la iglesia, porque esa es la meta de Broadman y Holman Español, servir a cada una de las personas que tienen el deseo en su corazón de acercarse al Señor a través de las Escrituras y a través de buenos recursos. Bueno, mi privilegio en esta tarde es el poder hablar acerca de la Biblia cronológica. Déjenme, pongo aquí en pantalla una presentación que quiero compartir con ustedes el día de hoy. No sé desde dónde estarán ustedes en esta tarde, dónde estarán ustedes sintonizándose, y lo pueden poner ahí en redes sociales, desde donde nos están sintonizando. Yo les saludo desde el norte de México, en la bellísima ciudad de Monterrey, y sé que habrá algunos mexicanos, pero no nada más mexicanos, sino hispanos en los Estados Unidos y de todo lado de Centroamérica y Suramérica. Bienvenidos a esta transmisión, y es un gusto para nosotros platicarles un poquito acerca de la Biblia cronológica día por día. Déjenme les digo primeramente lo que es, para que tengan una mejor idea. Y básicamente el plan que tenemos el día de hoy, el plan que tenemos es muy sencillo. Primeramente voy a hablar un poquito acerca de lo que es la Biblia cronológica. Voy a hablar un poco sobre hacia quién está dirigida esta Biblia. Y después voy a hablar un poquito sobre cómo es que se puede usar si tú la adquieres. Por supuesto, quisiera incluir información sobre dónde adquirirla. Y ahorita ya estaba viendo ahí en redes que algunos están preguntando casi inmediatamente, bueno, ¿y dónde puedo adquirirla? Y vamos a hablar también acerca de dónde puedes adquirir tu Biblia cronológica. Y les recuerdo, como dijo mi compañero Emmanuel,
que al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Así es que ustedes pueden poner su pregunta ahí en redes sociales y al final de esta presentación yo con mucho gusto voy a estar dando algunas de las respuestas. Bueno, primeramente, la RBR 1960, la Reina Valera en 1960, Biblia cronológica día por día, es una herramienta diseñada para aquellos que quieren profundizar en su entendimiento de las escrituras en su devocional diario. Cuenta con 365 lecturas de la Biblia en porciones cortas, las cuales llevarán al lector a través de los grandes temas bíblicos. Tengo el privilegio de pastorear una congregación y hace no mucho tiempo se acercó conmigo un nuevo creyente y me dijo, Emanuel, me gustaría comenzar a leer la Biblia, pero no estoy seguro bien cómo se hace eso. ¿Cómo se comienza a leer la Biblia? ¿Dónde empiezo? ¿Debo de empezar en Génesis o empiezo en algún otro lado? Y le di algunos consejos. Con el paso del tiempo se vuelve a acercar conmigo y me dice, oye Manuel, estoy leyendo la Biblia, pero ahora tengo un problema diferente. Y es que hay partes que no le entiendo. ¿Qué hago? Y pensé, bueno, doy gracias a Dios porque hay buenos recursos que nos ayudan a entender lo que estamos leyendo. Como le dijo en aquella ocasión el apóstol al etíope, pero ¿entiendes lo que lees? Y muchos de nosotros que quizá ya tenemos más tiempo en la fe cristiana y quizá ese sea tu caso, es decir, que a lo mejor ya tienes varios años en los cuales has estado caminando con Cristo, pero puede ser que no hayas leído la Biblia de pasta a pasta, que hayas leído de manera selectiva y te intimida un poco leerla desde Génesis hasta Apocalipsis por lo mismo. Quizá no sabes qué tipo de metodología llevar o no sabes si te vas a encontrar con algunas partes que no entiendas bien. Bueno, la Biblia cronológica está diseñada para eso. Pueden ver ahí en pantalla y ahorita se los voy a poner en una imagen un poquito más grande de cómo se ve en la parte izquierda y el símil piel y en la parte derecha lo que es la pasta dura. Y básicamente esta Biblia está dividida en 365 lecturas para que tú puedas comenzar tu día o terminar tu día o quizá a mediodía en el momento en el cual tú te acerques a Dios a través de su palabra y que lo puedas hacer con 365 lecturas. Y ahorita voy a hablar un poquito más al respecto. ¿Para quién está pensada esta Biblia, este recurso de la Biblia cronológica? Bueno, para creyentes que buscan entender el gran panorama bíblico. La Biblia cronológica, y aquí tengo yo mi copia, algo que está genial sobre esta Biblia es que está dividida por grandes escenas. Entonces, estas grandes escenas nos ayudan a entender mejor lo que es el gran panorama de la Biblia. Muchos de nosotros hemos leído las Escrituras como una serie desconectada de eventos. Entonces, si tú creciste en la iglesia cristiana, muy probablemente en la escuelita bíblica te mostraban la historia de Moisés y quizá después la historia de Elías y después la historia de David y Goliat y después la historia de Jesús y luego la historia del apóstol Pablo. Y eran como mini historias y cada una tenía algún tipo de enseñanza moral, pero quizá nunca pudiste ver o nunca has visto quizá ese gran panorama, como todas las historias de la Biblia están conectadas. Es decir, que aunque es verdad que son 66 libros escritos por diferentes personas, por diferentes humanos, Dios es el que supervisa todo esto y Él está contando una gran historia. Y por ejemplo, la primera sección de la Biblia cronológica está dividida como el plan de Dios para todos. Ese es el primer acto en esta puesta a escena de la gran historia de la redención, el plan de Dios para todos. Comienza con la creación, después la caída, después el diluvio. El acto 2 se llama el pueblo del pacto de Dios. Y primero lectura sobre el pueblo, sobre la liberación, sobre el pacto y la ley, sobre la tierra prometida, etc. Y después en el acto 3 de esta gran y emocionante historia, vemos el pueblo del nuevo pacto de Dios al llegar al Nuevo Testamento, con la venida de Cristo, el ministerio de Cristo, la liberación de Cristo, cómo Cristo libera a su pueblo
y posteriormente es la iglesia y la segunda venida y el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tú quieres entender este gran panorama de las Escrituras, si no nada más ver la Biblia como una serie desconectada de eventos, sino como una gran historia que cuenta la gran historia del reino de Dios y de la salvación que Dios trae a través de su Hijo Jesucristo, esta Biblia es una herramienta para ello. ¿Para quién más está diseñada esta Biblia? Bueno, también está diseñada para creyentes que desean leer toda la Biblia de manera organizada. Muchos de nosotros que hemos leído la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, quizá lo hemos hecho de diferentes maneras. Por ejemplo, la primera vez que leí la Biblia de pasta a pasta fue así literalmente desde Génesis hasta Apocalipsis. Después empecé a hacer otras metodologías en donde leía, por ejemplo, 2 capítulos del Antiguo Testamento, un capítulo del Nuevo Testamento, cosas así. Entonces, la Biblia cronológica tiene un sistema de lectura basado en estas grandes escenas sobre quién es Dios y sobre, como ahorita lo estuve mencionando. Y entonces lo que hace es que te ayuda a que tú puedas leerla de una manera organizada, en lugar de como algunos creyentes a veces lo hacen, no con malas razones ni nada de eso, sino que a veces como uno no sabe qué leer, pues la abres al azar y encuentras algún versículo que te llama la atención y con eso te quedas. Y a lo mejor mañana la vuelves a abrir en algún lugar y lees un pedacito y con eso te quedas. Pero la Biblia cronológica, esta herramienta tiene la idea de que tú puedas leerla toda de una manera organizada. ¿Para quién más está pensada esta Biblia? Bueno, también está pensada para creyentes que anhelan comprender su lectura diaria. En un momento más voy a hablar un poquito más al respecto. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, cada sección, cada lectura, es decir, cada día que tú abras la Biblia cronológica, va a empezar con un pequeño párrafo o 2 párrafos, que ahorita te voy a mostrar en pantalla, que te explican lo que vas a leer. Entonces, esta Biblia está redactada, las partes de ayuda, por el doctor George Guthrie. Y el doctor George Guthrie lo que hace es que antes de cada lectura te dice, mira, hoy vamos a leer acerca de esto. Estos son los puntos principales de la historia. Recuerda lo que ya leímos y fíjate muy bien cuando veas esto, cuando veas esto, cuando veas esto. Y luego va a hacer algunas preguntas de reflexión y entonces vas a poder hacer tu lectura. Entonces, de esa manera es como si tuvieras a una persona que te está simplemente ayudando. ¿Por qué? Porque la Biblia cronológica no tiene como propósito reemplazar la lectura de las Escrituras, ni mucho menos suplantar la lectura de las Escrituras, sino ser una herramienta para que tú puedas leer las Escrituras por ti mismo. Y de hecho tiene un margen ancho, como pueden ver ahí en su pantalla, tiene un margen ancho para que tú puedas apuntar. De hecho, yo siempre tengo una pluma cerca de mí, siempre tengo una libreta cerca de mí. ¿Por qué? Porque me gusta apuntar las cosas, porque no sé cómo seas tú, pero yo tengo una memoria de papel. Si no lo apunto, no me acuerdo. Y algo bonito de esta Biblia es que tú puedes estar haciendo apuntes en ese margen ancho, de manera que con el paso del tiempo, esta no va a ser una Biblia más, sino que se va a convertir en un tesoro para ti. ¿Por qué? Porque en esos márgenes tú vas a estar apuntando las cosas que estás aprendiendo, la manera en que el Señor te está hablando a través de su palabra y vas a poder entender mejor lo que estás leyendo. Pero también esta Biblia está diseñada para pastores o líderes de célula o de grupos pequeños que anhelan guiar a creyentes por toda la Biblia. Quizá, querido hermano que me estás escuchando, tú eres un pastor de alguna congregación y tienes la idea que Dios ha puesto en tu corazón de guiar a tu congregación a través de una lectura cronológica de toda la Biblia. Sé de varios pastores e iglesias que hacen esto, tienen algún programa de lectura e invitan a la congregación para que se unan a este programa de lectura y que puedan leer toda la Biblia en 1 año, en 2 años o en 3 años.
Y esta Biblia cronológica puede ser una gran herramienta para la congregación, de manera que pueden ustedes decir, bueno, en esta semana estamos por ejemplo, en la semana 4, estamos en el día 2 y estamos leyendo tal pasaje. Algo que tiene la Biblia cronológica que me gusta mucho es que no está fechada. ¿A qué me refiero con eso? Que no dice, esto es lo que tienes que leer el 1 de agosto, o esto es lo que tienes que leer el 20 de septiembre, sino que simplemente está por semanas y por días. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y cada semana con su día. ¿Y qué tiene eso de ventaja? Bueno, la ventaja es esta, que puedes empezar a leerla en cualquier semana del año. No tienes que empezar el 1 de enero a leerla, sino que podrías empezarla el día de hoy y te va a tomar un año o 365 lecturas. Quizá hay alguien que dice, mira, yo no la voy a leer en un año, la voy a leer en 2 años. No hay ningún problema. Son 365 lecturas que te pueden tomar un año o te pueden tomar más tiempo dependiendo de cómo quieres tú ir avanzando. Lo importante es que estés leyendo las escrituras. Ahora, quizá eres un líder de grupo pequeño, tienes algún grupo o célula que se reúne en tu casa y este sería un proyecto también muy hermoso en el cual junto con la célula pueden ir leyendo ustedes las escrituras también con una ayuda como ahorita lo mencioné. Entonces, la Biblia cronológica nos parece y hemos diseñado este producto con la idea y con la gran esperanza e ilusión de que sea usada por la iglesia para crecer espiritualmente, para crecer en tu conocimiento de Dios a través de las escrituras, para que puedas saber qué es esto que Dios nos ha dejado, este tesoro de lo que es la Biblia. Déjenme hablar acerca de algunas características de la Biblia cronológica. Algunas de ellas ya las he mencionado, pero para aquellos que se acaban de agregar a esta sintonía, para que puedan también ustedes ver. Bueno, primeramente, la Biblia cronológica cuenta con 365 lecturas organizadas alrededor de los grandes temas de la Biblia. Entonces empieza con la creación, después se va con la caída y después nos va llevando hacia la redención en Cristo Jesús. Entonces, esta es una de las características muy interesantes de esta Biblia. También tiene preguntas de reflexión en cada lectura. Y esto es muy importante porque muchas veces podemos estar simplemente leyendo lo que nos toca leer de manera robótica o de manera rutinaria y nunca nos detenemos a pensar en cómo lo que estamos leyendo debe estar impactando nuestra vida. Y una de las grandes tragedias sería que leyeras toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis y que no te estuvieras haciendo preguntas de reflexión. Entonces, en esta Biblia encontrarás algunas preguntas de reflexión que te van a ayudar a, de alguna manera, hacer una pausa, pensar y decir, a ver, ¿qué es esto que he estado leyendo para que lo apliques a tu vida? En un ratito más voy a leer algunas de estas preguntas de reflexión para que tengas una mejor idea de lo que estoy hablando. Otra cosa es elegancia, profundidad y sencillez. La Biblia cronológica día por día es la herramienta ideal para tu tiempo devocional. Hemos diseñado esta Biblia para que todas las ayudas para tu lectura sean en un lenguaje que tú puedas entender. No es un lenguaje que sea excesivamente elevado, es sencillo, no simplista, es profundo, va directo al punto y está diseñado para que no importa de qué país hispano seas, lo puedas leer, lo puedas entender y lo puedas aplicar a tu vida. También hemos publicado esta herramienta en la Reina Valera 1960 porque sabemos que es la Biblia preferida en la iglesia hispana. No estamos diciendo que no haya otras buenas versiones, por supuesto que sí las hay y nos da mucho gusto y gozo que hayan. Sin embargo, sabemos que la Reina Valera 1960, ya por unos 500 años desde que salió su primera publicación, ha estado siendo la herramienta principal de lectura de las Sagradas Escrituras para el pueblo hispano.
también sabemos que muchas congregaciones, si no es que la mayoría, podríamos decirlo, ¿verdad? La mayoría de las congregaciones en Latinoamérica, esta es la Biblia que usan, es la Biblia con la cual están familiarizados, porque tiene un buen balance de elegancia en la manera en que está traducida, pero también sencillez con un lenguaje que podemos entender. Y muchos de nosotros hemos memorizado muchísimos versículos en esta versión y la hemos también atesorado. Y damos gracias a Dios tanto por Casiodoro de Reina, por Cipriano de Valera y los hombres que Dios ha usado en las distintas revisiones. Eh, Eso es el texto bíblico. Las herramientas que hay en pantalla, ustedes pueden ver una fotografía de esta Biblia y en la parte derecha ven el texto bíblico, que si lo ven está en una sola columna en vez de en dos columnas, como normalmente uno tiene su Biblia, y está en una columna para facilitar la lectura, para que sea más fácil. Así es como la gran mayoría de los libros están escritos en una sola columna. Tiene la letra de Cristo en rojo, tiene un margen ancho. Entonces, es una letra, un tamaño de letra que puedes leer, que esa es otra de las cosas que muchas personas nos preguntan acerca del tamaño de letra y nos preguntan, ¿voy a poder leer esta Biblia o no la voy a poder leer? Y entendemos que para muchas personas un buen tamaño de letra es algo que desean. Y en esta Biblia hemos cuidado eso, es un buen tamaño de letra para que la puedas leer, para que no tengas problema y que no tengas que hacer como con algunas Biblias que uno compra y tiene la letra tan pequeña que uno le gustaría que viniera también con una especie de lupa, ¿verdad? Para que puedas leer el texto. Bueno, no va a ser el caso con la Biblia cronológica. Entonces eso está del lado derecho, como puedes ver en la pantalla. Y en el lado izquierdo, en esta fotografía, ves lo que son las herramientas de lectura, donde dice escena 3 y un pequeño párrafo. Y después dice día 1, tiene ahí las lecturas para ese día en particular. Unos 2 o 3 párrafos también que te deben de tomar en total a lo mejor 5 minutos en leerlo, 4 minutos y en algunos casos hasta menos. Y después puedes leer esos textos. Entonces está súper, súper bien y estoy seguro que lo van a disfrutar. Por supuesto, esta Biblia viene con mapas a todo color. Son los mapas que vienen con todas las Biblias Holman, que son mapas de buena calidad y que muchos de ustedes conocen. En Brodmann y Holman, algo que para nosotros es muy importante es publicar material que sea de calidad. Creemos que eso es lo que el Señor se merece, material que hagamos para su gloria y que cuando hacemos cosas para su gloria, Él se merece lo mejor. Entonces hemos diseñado que esta Biblia sea bella, no solamente práctica, porque lo es una Biblia práctica, pero hemos querido que sea una Biblia bella, que cuando tú la adquieras y cuando tú la abras ahí de su cajita, o si la compras, bueno, la que es símil piel viene con cajita y la otra es la pasta dura, de la cual voy a hablar en un momento más, que desde el momento en que la abras sea un producto que nos guste, que sea bueno para tocarlo, para abrirlo, que visualmente se vea bien. A mí me encanta, por ejemplo, que los números, es decir, los capítulos y los versículos están en otro color, en un color como anaranjado, muy bonito y muy elegante. Y como mencioné, se lee bien, sin ningún problema. Y al final están estos mapas, porque muchas veces, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo, con los viajes de Pablo, tener un mapa ahí en la Biblia te ayuda a entender mejor. Y está disponible en 2 tapas, en tapa dura y marrón símil piel. En un momento más voy a hablar de esto. Ahora, una pregunta sería, ¿y cómo la puedo usar en mi tiempo devocional? Ok, Emanuel, gracias por todo lo que nos has dicho. Suena muy bien, pero yo quiero algo práctico. Quiero que me digas, ¿cómo se va a ver esto en mi día a día? Ok, ahí en pantalla pueden ver la página 668 y yo la tengo también aquí en mi copia. Y lo que quisiera hacer a continuación es darte un sentido de cómo se va a ver tu día a día. Entonces vamos a suponer, en este caso, que estamos en la semana 24 de lectura y esto es no sé, un lunes en la mañana o un domingo en la mañana, te acabas de despertar, hiciste un poquito de café, te fuiste a
a la mesa de la cocina, al escritorio, ahí en tu recámara, no sé a qué lugar en donde tú vas para leer las escrituras, y la abres en la página 678, en la semana 24, ¿qué te vas a encontrar? Ok, pues vamos a ver. Bueno, lo primero es, vamos a la semana correspondiente, ya estamos ahí en la semana 24. Lee la introducción a la semana. Me voy a tomar la libertad de leerlo para que sepas más o menos cómo se va a ver. Entonces, semana 24, estamos leyendo Proverbios 27, 28 y 29. Y así dice la introducción, la cual puedes también ver ahí en la pantalla, pero la letra está un poquito chiquita. Yo lo voy a leer. Dice, en los primeros 4 días de esta semana leeremos literatura de sabiduría. Presta especial atención a las instrucciones sobre cómo leer Eclesiastés, uno de los libros más difíciles de la Biblia. En el día 4 también llegaremos al final del reinado de Salomón y al final del Reino Unido, a medida que hacemos la transición al acto 2, escena 6, en la historia de Dios titulada Reyes y Profetas. Dios divide a las personas del reino. Se forman 2 reinos, Israel en el norte y Judá en el sur. Leeremos sobre los reyes de cada uno. Encontraremos que todos los reyes del norte fueron malos y los reyes del sur fueron un grupo mixto, algunos malos y otros buenos. Notarás que en comparación con Primero y Segundo de Reyes, Segundo de Crónicas se enfoca especialmente en el reino sureño de Judá y no es tan negativo sobre los descendientes del rey David. Entonces, esa es la introducción a la semana 24. Entonces, en la semana 24 van a haber varias lecturas. Se va a leer Proverbios 27 al 29, se va a leer Eclesiastés del 1 al 6, se va a leer Eclesiastés del 7 al 12, y después se va a leer Primero de Reyes y Segunda de Crónicas. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, pero yo pensé que esto era cronológico, y es que sí lo es, pero para hacer la lectura más fresca, lo que esta Biblia hace es que lleva una cronología, pero además tiene lecturas que ayudan a entender lo que estás leyendo. Entonces, a lo mejor vas a estar leyendo en Génesis, pero también te va a agregar un salmo que tiene que ver, que está relacionado con tu lectura de Génesis. De esa manera, la lectura es cronológica, pero también es una lectura fresca, es una lectura interesante, en donde no solamente estás leyendo un libro, sino a veces vas a estar leyendo 2 o hasta 3. Entonces, esa es la introducción. Y cuando llegas a la semana 24, día 1, que toca de leer Proverbios 27 al 29, esta es la introducción. Dice así, muchos de los proverbios de hoy continúan el patrón de dar breves pares de dichos. El capítulo 27 ofrece declaraciones generales para una vida sabia. Los capítulos 28 y 29 contrastan a los justos con los malvados. Sin embargo, a veces en Proverbios observamos pasajes más largos como el que se encuentra en el 27 del 23 al 27. Y después vemos una pregunta. Entonces aquí es, lee la introducción a la semana, ya la leímos. Lee la introducción al día correspondiente, lo acabo de leer, me situó en dónde estoy, me situó en qué voy a estar qué es lo que voy a estar leyendo. Después, por supuesto, medita en lo que acabas de leer, es decir, okay, ¿qué he leído? Okay, voy a estar leyendo varios pasajes, voy a estar en Proverbios, voy a estar en Eclesiastés, voy a estar en los libros de las Crónicas y de los Reyes, perfecto. Voy a estar leyendo específicamente el día de hoy, Proverbios 27 al 29, perfecto. Y lee la reflexión o pregunta del día, que esa la puedes ver ahí en un colorcito también como naranjita o cafecito. Dice, probablemente no tienes un rebaño, pero ¿a qué debes prestar atención para estar al tanto de tu condición? ¿Por qué? Porque en esta lectura se va a hablar acerca de como de un pastor que tiene un rebaño. Entonces dice, bueno, quizá tú no tengas literalmente ovejitas, pero ¿de qué manera puedes aplicar a tu vida lo que acabas de leer? Y ahí está la clave de una buena lectura bíblica. Lee el texto bíblico y haz tus apuntes, como les mencioné, y como pueden ver ahí en pantalla, hay un margen ancho, y en este margen ancho puedes estar haciendo apuntes para que esta Biblia se convierta en un tesoro que va a ser para ti y seguramente también para otros, porque si tú tienes una Biblia apuntada, eso es algo que tú le puedes regalar incluso a tus hijos o a alguien más. Y eso es un tesoro. Muy bien, en pantalla quisiera ponerles las 2 presentaciones de la Biblia cronológica. En la parte izquierda puedes ver la pasta dura
En el centro puedes ver la que es color café o color marrón. Este es de símil piel y es una versión muy, muy bonita. Y en la extrema derecha puedes ver un poquito más grande cómo se ve por dentro. Entonces, puedes ver ahí la semana 21, día 4, que toca leer Primero de Reyes, Segundo de Crónicas y el Salmo 72. Y después tienes tu lectura. Si te acabas de agregar solamente a este pequeño programa, solamente como recapitulación, antes de pasar al tiempo de preguntas, tiene 365 lecturas diarias, tiene mapas a todo color y también tiene introducciones que tiene, como puedes ver ahí, escenas y actos. Y de esa manera la Biblia cronológica está diseñada. Les dije que si tenían alguna pregunta la podían poner ahí en pantalla y en un momento más voy a estar respondiendo esas preguntas si es que las pueden hacer y ahorita las voy a responder, pero probablemente haya varias preguntas sobre dónde la puedo adquirir. Esa es una pregunta muy común. Lo primero es decirte que la puedes adquirir en tu librería cristiana más cercana. Hermanos, estamos ahorita en medio de una pandemia y espero que ya no estamos en medio, sino que estemos al final, no lo sé, pero las librerías cristianas necesitan de nuestro apoyo, así que si hay una librería cristiana cerca de tu hogar o en tu iglesia, o incluso si no está cerca de tu hogar, pero puedes ir ahí, ve a tu librería cristiana o háblales, pregúntales, ¿tienes la Biblia cronológica? Y si no la tienen, ellos la pueden mandar pedir y la traen. Si, por ejemplo, tú dices, bueno, yo no sé mucho eso de internet y de darle clic y acá, yo prefiero ir a mi librería cristiana y ahí conseguirla. Perfecto, háblales, pregúntales, ellos la pueden pedir después con todas las diversas precauciones que los gobiernos nos han puesto para cuidarnos los unos a los otros. Ve, cómprala y disfrútala. Entonces, en tu librería cristiana más cercana, ese sería el lugar más sencillo donde la puedes conseguir. Muchas librerías cristianas ya la están adquiriendo para poder tenerla a disposición y las que no, la pueden pedir. Así es que esa sería una buena manera de apoyar a tu librería cristiana más cercana. También tenemos nuestros distribuidores autorizados, de los cuales voy a hablar en un momento más. Por ejemplo, en México hay distribuidor autorizado y en los diversos países latinos, hispanos y en los Estados Unidos hay también algunos distribuidores que ahorita les voy a decir dónde encontrar esa lista. Y el otro lugar en donde la puedes adquirir es si vas a bibliacronológica.com, ahí vas a encontrar más información acerca de esta Biblia. Y déjenme, les llevo allí rápidamente a labibliacronológica.com. Me faltó decir labibliacronológica.com. Entonces, en la parte de arriba vas a ver en qué consiste, portada, galería de imagen, videos. Déjenme, les doy un recorrido rapidito en qué consiste, ahí lo pueden ver, cuáles son las características de las cuales hablé ahorita. Las opciones de portadas en tapa dura con un precio de $29.99 y en símil piel con un precio de $34.99. Algunos videos que hemos preparado sobre qué es, cuáles son las características, cuál es su diseño y creo que eso les va a ayudar. Alguna galería de imágenes y aquí en la parte de abajo van a poder ver cuáles son los distribuidores en los Estados Unidos si vives en los Estados Unidos y si vives en América Latina puedes ir también. Recuerden que estos son los distribuidores, no es lo mismo que tu librería local. Entonces puedes ir a los distribuidores o puedes ir también a tu librería local. Y de esa manera puedes estar viendo la Biblia cronológica y en esta página la puedes adquirir en internet si así lo deseas. Vamos a pasar a un tiempo de preguntas antes de despedirnos. Déjenme leo. Una de las preguntas que nos han hecho es ¿qué diferencia hay entre la Biblia de estudio y la Biblia cronológica? Esa es una muy buena pregunta. Las Biblias de estudio típicamente no están
no están puestas de manera cronológica, sino que están en el orden tradicional, en donde se empieza con el Pentateuco, ¿verdad? Y después tienen los libros históricos, y tienen los poéticos, tienen los proféticos, tienen los evangelios, tienen las epístolas, tienes el Apocalipsis, y al pie vienen comentarios sobre el texto. Entonces puedes tener muchos o pocos comentarios, notas al pie, dependiendo de la Biblia de estudio, pero la Biblia cronológica no hace eso, sino que está dividida por porciones que no siempre siguen como está tradicionalmente en nuestras Biblias, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, Primero y Segundo Samuel, sino que salta un poquito tratando de seguir la cronología de la Biblia, qué se escribió primero, qué se escribió después, y más bien tiene introducciones a las lecturas y no tiene notas al pie. No vas a encontrar notas al pie en esta Biblia cronológica. Dice, número 2, pensé que la Biblia cronológica quería decir que estaba diseñada en el orden en el cual se escribieron los libros de la Biblia. Y la respuesta es sí, sí está diseñada de esa manera, pero no solamente de esa manera. Es decir, cuando se diseñó este recurso, la idea no era simple y sencillamente, ok, ¿qué se escribió primero y vámonos así? Sino más bien ir, no solamente cómo se escribió, sino también tratar de mostrar un gran panorama y de tener lecturas que ayuden. Entonces, sí sigue una cronología de principio a fin de más o menos cómo se estuvieron escribiendo los libros de la Biblia, pero con un enfoque no nada más en los años y qué se escribió primero y qué después, sino también con un enfoque doctrinal y con ayudas de lectura, que de alguna manera tu lectura sea amena, sea fresca y que no sea algo simplemente que se convierta en algo rutinario. ¿Qué tamaño tiene? También es una buena pregunta. Esta tiene el tamaño de 9 por 6 pulgadas, 9 por 6 pulgadas, y no sé hasta qué punto puedan ustedes ver, pero la voy a poner aquí. Entonces, en relación con mi cabeza, no sé si tenga la cabeza yo muy grande o muy pequeña, pero más o menos puedes ver que es un buen tamaño. Está gruesa, pero no es excesivamente gruesa. Entonces, es una Biblia que puedes manejar sin dificultad y la puedes traer si quieres tenerla contigo o llevarla a diferentes lugares. Muy bien, hay varias Biblias cronológicas. ¿Cómo identifico esta? Muy buena pregunta. Esta se llama Biblia cronológica día por día. Biblia cronológica día por día. Sí, tienes razón. Hay otras Biblias cronológicas, las cuales puedes encontrar tanto en librerías como en línea, pero esta es la única que se llama Biblia cronológica día por día, y de esa manera vas a poder adquirirla sin ningún problema. Y cuando vayas, por ejemplo, a tu librería cristiana más cercana y digas, me interesa la Biblia cronológica día por día, entonces ellos van a saber qué producto es. Por supuesto, si eres tecnológico, pues puedes llevar una fotografía en tu celular. Bueno, ni siquiera aunque seas demasiado tecnológico, yo creo que ya todos lo podemos hacer. Y de esa manera vas a saber exactamente qué es lo que se necesita para adquirirla. Muy bien. Voy a regresar aquí. Perfecto. Mis queridos hermanos, ha sido para mí un privilegio el estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Este recurso es uno que me tiene emocionado, y como editor en jefe de Biblias Holman, ha sido para mí un privilegio no solamente trabajar con las personas que estuvieron detrás de cámaras, por así decirlo, para traer este recurso, y creo que este es un recurso que va a ayudar a muchos hermanos. Y ese es nuestro propósito. Nuestro propósito principal, como dijo ahorita al principio de la presentación, Emmanuel, nuestro propósito es que podamos ser discipulados, que podamos crecer en el conocimiento del Señor, y que toda nuestra Biblia, toda nuestra vida a través de la Biblia sea para la gloria y honra de Dios. Pues ha sido un gusto para mí el poder compartir con ustedes. Pueden seguirnos en las redes sociales de Brodman y Holman Español, Lifeway Español, y cualquier pregunta que tengan la pueden hacer a través de las redes sociales, y será para nosotros un gusto el poder interactuar con ustedes. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente fin de semana.